Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, denos like, así nos posicionamos dentro de los algoritmos de YouTube. Bien, les voy a leer para comenzar una lista de autores ingleses, de autores literarios ingleses. Y ya les voy a decir por qué. Pero vamos primero a esta lista. Tolkien, escritor de El Señor de los Anillos. J.K. Rowling, autora de Harry Potter. James Barrie, autor de Peter Pan. Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Roald Dahl, de Charlie o la fábrica de chocolate. Oscar Wilde con sus innumerables cuentos, entre los cuales está El Príncipe Feliz. Rudyard Kipling, El libro de la selva. Charles Dickens, Cuento de Navidad. Robert Louis Stevenson, con todos los libros sobre aventuras. Y C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Y quería llegar a C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, porque hoy, además de hablar de sus trabajos literarios, vamos a hablar de una película que refleja parte de la vida de Lewis en la década del 40-50, cuando él tuvo un gran romance con una autora norteamericana. C.S. Lewis fue un autor, un literato inglés que falleció en la década del 60, que escribió las Crónicas de Narnia, que fue profesor en Oxford durante toda su vida y finalmente conoció al que sería su gran amor, un hombre que tenía una vida muy austera, casi monacal. Conoció al amor de su vida cuando ya tenía 60 años y ella creo que tenía 45. Pero vamos a hacer un poquito de historia. C.S. Lewis fue profesor de literatura en Oxford. Fue un hombre que, siendo ateo en su juventud, finalmente adoptó el cristianismo, no el catolicismo, sino el cristianismo. Y bueno, para gran disgusto de su amigo Tolkien, que no entendía cómo podía haber cambiado tanto y cómo podía no haber adherido al catolicismo, sino el anglicanismo, fue un hombre con una vida muy recoleta. Escribió mucho sobre filosofía, sobre religión, fue un apasionado sobre la religión una vez que se convirtió, y ha dejado muchos recuerdos dentro de la radiofonía inglesa, porque él se dedicaba a dar largas charlas desde Oxford a los feligreses de la iglesia anglicana. Pero todo eso fue una parte de la vida de C.S. Lewis, que, bueno, tuvo, ¿cómo decirle?, admiradores o admiradoras que lo seguían a lo largo de todas sus ponencias y conferencias que él daba, sobre todo sobre religión, moral y, bueno, todo lo que tuviera afinidad con la ética y la moral. Hasta que finalmente, en un momento determinado de su vida, ya a sus casi 60 años, recibe una misiva de una escritora norteamericana de origen judío que quería conocerlo. Bueno, y allí empieza, digamos, la vida de Lewis reflejada en la pantalla, en una hermosa producción que se llamó Tierra de Sombras, que dirigió Richard Attenborough y que tuvo a Debra Winger y a Anthony Hopkins como protagonistas, encarnando justamente la pareja protagónica, esa pareja romántica.
El filme de Richard Attenborough, que usted posiblemente ha visto, Tierra de Sombras, es no es una película lacrimógena, o por lo menos no fue ese el propósito, creo, de un director serio como era Richard Attenborough. Pero allí usted no puede evitar conmoverse enormemente ante la circunstancia que vivió esa pareja. Ella era ya casada, divorciada, se acababa de divorciar, viajó con sus 2 hijos al Reino Unido para conocerlo a este hombre que era un autor favorito de ella, y en la película se ve que ella llega a Londres con uno de los hijos. El otro hijo no aparece en el filme. Pero de cualquier manera la historia que se desarrolla entre ambos escritores fue realmente preciosa. Cuando ella se le terminó la visa para residir en el Reino Unido, no quería volver a Estados Unidos porque allí tenía un gran conflicto con su esposo, que era bebedor, etc. Él, teniendo simpatía hacia ella, le ofreció casarse para que ella pudiera residir en el Reino Unido. Pero evidentemente ya el hombre estaba interesado en ella. Un hombre que tenía una vida muy austera, muy ascética. Bien, se casa con ella, se tratan como amigos, siguen tratándose como amigos, hasta que ella vuelve a Estados Unidos porque tiene que hacer algunas gestiones por su divorcio, y él comienza una suerte de decadencia emocional porque se da cuenta que la ama muchísimo y se ha enamorado profundamente de ella. Un hombre que no estaba acostumbrado a esas lides, que había vivido una vida de solterón empedernido hasta ese momento, y se enamora profundamente de esa mujer que llegaba de Estados Unidos con un hijo. Todo eso dio pie a que los corazones de los espectadores se estremecieran ante ese romance, un tanto insólito para él, no para ella, sino para él. Y finalmente ese amor derivó en algo mucho más sólido, en una pareja sólida. Pero ¿qué sucedió? Que ella se enfermó en el interín. Y se enfermó en la vida real. Y tuvo nada más que 4 años al lado de ese hombre que la amó profunda e intensamente. En la película, Anthony Hopkins y Debra Winger hacen 2 roles realmente estupendos, maravillosos. Y creo que nunca lo vi a Anthony Hopkins haciendo un rol parecido, de un hombre enamorado, dispuesto a dar lo que fuera para salvar la vida de esa mujer. Su amor, su romance duró 4 años. Se casaron por iglesia cuando ella estaba internada en un hospital. Le declararon cáncer de huesos. Tuvo una leve mejoría durante la cual ellos celebraron su luna de miel, pero después inmediatamente hubo una recidiva de esa enfermedad y falleció en la década del 50. Bueno, todo eso significó que Richard Attenborough hiciera un filme precioso con una puesta en escena muy adecuada, porque salía Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda la puesta en escena, si bien transcurre la mayor parte de la acción en Oxford, en una residencia que tenía él en Oxford dentro del predio, todo es muy austero y todo es como debió ser, o posiblemente aquello fue peor, cuando ellos se encontraron a fines de la década del 40. Esta película me pareció, la volví a ver ahora, porque ya tiene sus años, pero me pareció que yo, que ya no lloro en el cine, digo ya, porque antes sí, pero ahora ya no lloro,
pero no pude dejar de conmoverme ante, sobre todo, la maravillosa actuación que tiene Anthony Hopkins. Qué gran actor que es. Lo corroboramos cada vez que aparece un filme de él en las pantallas, pero realmente, más allá del Silencio de los Inocentes, Anthony Hopkins puede hacer un rol de un hombre enamorado, o podía hacerlo, de un hombre enamorado que era capaz de dejar muchas convicciones a un lado para mostrar todo su amor. Lo vimos en Lo que queda del día, una película que precedió a esta, Shadowland o Tierra de Sombras. Pero allí hacía otro rol, hacía el rol de un hombre impertérrito que ningún amor terrenal podía turbarlo. Aquí no, aquí hace de un hombre profundamente enamorado de una mujer a la que él ama hasta el delirio. Una hermosa producción que volví a ver en estos días y que me conmovió profundamente. Por eso yo dije, bueno, vamos a hacer un programa sobre esta película porque sé que a usted le gustan este tipo de producciones. Veo la respuesta del público cada vez que hacemos una película de neto corte romántico. No es mi propósito traer películas lacrimógenas. Sí, es mi propósito traer películas que han conmovido profundamente el corazón de los espectadores. Como me pareció a mí o me sucedió a mí con Tierra de Sombras. Un filme del gran Richard Attenborough, el director de Gandhi, entre otras producciones, que tuvo a Anthony Hopkins y Debra Winger como protagonistas de esta maravillosa historia de amor. Triste, muy triste, pero quizá por eso también fue tan maravillosa, porque la cosa terminó muy pronto y ellos pudieron solamente estar juntos durante 4 años. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quise traerles un recordatorio de una de las películas más sinceras y emotivas que hay dentro del mundo del cine romántico, que no fue esa mi intención. Mi intención es traerle películas que lo conmuevan a usted. Si llora o no, si se le cae una lágrima o no, ya es otra cosa. Pero cuando una película tiene ese sabor de lo auténtico, de lo fino, de lo bien resuelto, de lo que tiene calidad, yo se la quiero traer. Quiero compartirla con ustedes porque usted sabe que yo siempre veo las películas que menciono, que comento aquí. Y bueno, esta me pareció digna de ser tenida en cuenta. Me despido hasta la semana que viene, en que a partir del sábado a la tarde estaremos nuevamente en el aire, si Dios quiere. Y recuerde, no deje de suscribirse porque así nos ayuda para seguir adelante. Un beso grande para todos ustedes. Gracias a Gustavo Seifer y a ustedes que están del otro lado, por supuesto. Enormes gracias para todos. Chao, hasta siempre.